Amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles nuevamente la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy finalizamos las actividades que venimos desarrollando durante este intenso año de 2013. Aprovecho la oportunidad para desearles unas felices Navidades y un próspero año nuevo, si es posible. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Albert Rivera, presidente de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, al que va a presentar el que fuera ministro del Interior del Gobierno de España, don Antonio Asunción. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. La verdad es que nunca imaginé que tendría que presentar a un político que tiene 30 años menos que yo, con el que coincido plenamente en lo que es planteamientos políticos, que algunos yo llevo años intentando, desde otra plataforma política, el que se regenerara, se cambiara, y que, sin embargo, el encuentro con Albert ha sido decisivo. Albert es un hombre muy joven, pero muy maduro políticamente, con una gran capacidad de absorber todo lo que le rodea y de exprimir al máximo todo el conocimiento que se pone a su alrededor. Es un político fuera del uso, rompe moldes. Los está rompiendo desde que irrumpió en la política muy joven, mucho más joven que ahora, pero no sin descuidar algo que es poco escaso en la clase política actual, y es que él sí conoce lo que es la relación de trabajo por cuenta ajena. Es decir, sí que ha trabajado en empresas y además tenía que ayudar en casa, en la empresa familiar. Por lo tanto, digamos que tiene otras vivencias muy diferentes a lo que es el invernadero actual de los partidos políticos. Eso, sin duda, ha generado un nuevo modelo de política con el que yo me identifico plenamente. Para él es obvio que Cataluña es una parte de España. Y la verdad es que, si lo consideramos bien, es un plus que un catalán de raíz y de raza reivindique la unidad española desde Cataluña. Para mí me parece impecable en un contexto actual. Por otra parte, que tenga tan claro el cómo se puede mantener un estado de bienestar. Dice, si no se crea riqueza es imposible mantener un estado de bienestar. ¿Y cuál es el instrumento para crear en un país como el nuestro riqueza? La empresa. La empresa es un elemento esencial. Todo esto lo tiene claro y además se le entiende cuando lo explica. Porque yo ya, a mi edad, cuando oigo a un político y no lo entiendo bien, después de lo que uno ha vivido, la carga de la prueba ya la transmito. Y yo digo, bueno, no sé si es que yo no lo entiendo o es que él no sabe lo que dice. Porque si no, yo seguramente lo entendería. A él se le entiende todo, sabe lo que dice. Y además lo hace con fuerza, con convicción. Es un defensor a ultranza de que hay que cambiar el modelo de partidos políticos, que está agotado, que hay que renovarlos, que la sociedad ya los ha superado. Yo estoy plenamente de acuerdo con esto. El modelo de la transición, de los partidos políticos de la transición, está superado. Y él con viveza lo defiende. Que es necesario un cambio normativo en el marco electoral. Es obvio también. Hemos superado ya muchas cosas, con lo cual la nueva sociedad española requiere de otro marco, de una nueva clase política. Yo no me voy a extender más porque soy presentador, para hacer dos líneas y dos pinceladas para que ustedes conozcan mejor a Albert Rivera, pero lo van a conocer sin duda cuando desgrane su proyecto, con el que me identifico plenamente y que además deseo que tenga mucho éxito en el futuro. Albert Rivera, es tuya la tribuna.
Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación a Tribuna Forum Nueva Economía nuevamente para estar aquí además cerrando este ciclo. Así que agradezco especialmente esta invitación. Agradezco también a todos ustedes, autoridades, amigos, amigas, que estén aquí esta mañana de martes en Madrid. Vivimos 4 crisis superpuestas en este momento, no una sola crisis como algunos piensan. Creo que es un momento de poner lo urgente y lo importante en el mismo plano, como mínimo tener en cuenta qué es lo importante en este país. Sin duda, controlar la prima de riesgo ha sido una prioridad de este Gobierno. Sin duda, hacer reformas para contentar o para saciar o para adecuarse, cada uno lo puede ver de un punto de vista distinto, a la Unión Europea y al Pacto del Euro ha sido necesario. Sin duda que el Gobierno actual y el anterior tuvieron que tomar decisiones dolorosas, algunas contra la voluntad de sus propios gobiernos, y por tanto nadie puede negar la crisis económica y financiera que vive España, la Unión Europea y el mundo. Pero no solo vivimos una crisis económica. Es más, diría que la crisis económica española está agravada por otras crisis que vive este país. Una crisis institucional y democrática. Innegable, viendo lo que está sucediendo en Cataluña, viendo el índice de confianza, o mejor dicho, de desconfianza de los ciudadanos en la política, viendo que el segundo problema de los españoles es la corrupción, por encima de la economía, en un momento como este, fíjense. Por tanto, hay una crisis institucional y democrática también importante, que para mí es incluso más importante, porque es casi previa a la crisis económica. Si los ciudadanos y los representantes públicos no estamos en conexión, no hay autoridad moral para tomar decisiones. Si no podemos mirar a los ojos a nuestros votantes, si no hay conexión con las personas que nos pagan el sueldo para solucionar problemas, es imposible que un país tire adelante. Por tanto, el primer objetivo que tendría que tener este Gobierno, la oposición y todos los que estamos en política es recobrar la confianza en las instituciones. Por eso hay una crisis institucional. Pero también hay una crisis ética y de valores, sin duda. Y hay quien no lo quiere negar o quien lo quiere poner en otros planos. Hablo de valores civiles, hablo de ética, sí, en política, claro que sí. ¿Qué es la política sino la gestión de lo público con unos valores para hacer más feliz a la gente? Pues eso es lo que nosotros pensamos que está sucediendo. Una crisis también de valores. Que la igualdad, la libertad, la unión, la solidaridad no sean solo enunciados de una Constitución, sino valores presentes en nuestra vida pública. Y una crisis territorial, evidentemente, con lo que estamos viendo también nuevamente en mi tierra, en Cataluña, con el planteamiento o el replanteamiento del Estado autonómico, con las diferentes reformas institucionales que hacen falta a nivel municipal. Sin duda hay que replantearse muchas cosas en el modelo territorial español. Pero estas 4 crisis no se pueden ver una sin la otra. Y yo creo que este Gobierno está centrándose en una de ellas, en la económica, por lo urgente, pero está haciendo o no está haciendo lo suficiente en las otras crisis, que son igual o más importantes, igual que el Gobierno anterior. Por tanto, España necesita abrir una nueva etapa política en la que se solucionen estas crisis, se debatan sin cortapisas los asuntos públicos, como un país maduro y una democracia fuerte. Decía que hay que volver a poner de moda la igualdad, y hay que volver a poner de moda la libertad. Y hay que volver a poner de moda la solidaridad y poner de moda la unión. Lo digo porque están presentes en nuestra Constitución. A veces se dice que hay que reformar la Constitución. Yo estoy de acuerdo que puede haber microcirugía jurídica o algunos cambios técnicos en nuestra Constitución, pero yo propongo otra cosa revolucionaria. ¿Y si la cumplimos? ¿Y si ejecutamos nuestros artículos? ¿Y si cumplimos los artículos que hablan de igualdad, de libertades, de libertad de empresa, los artículos que hablan de solidaridad entre ciudadanos, la unión entre todos los españoles? Sería revolucionario, ¿verdad?, cumplir la Constitución en España. Bueno, puede ser un programa electoral fantástico si finalmente nos tocase concurrir a las elecciones. Ahí dejo la idea. Creo que es momento de estadistas más que de partidistas. Y para aplicar estos valores por encima de los programas electorales hace falta que todos nos pongamos el traje de estadistas y no solo de partidistas. A mí personalmente, que presido un partido político y ahora una plataforma civil que hemos puesto en marcha junto a otros compañeros que aquí me acompañan, entre ellos también Antonio Asunción, le digo la verdad, yo soy presidente de un partido político y me importan muy poco los partidos políticos. Me parecen instrumentos jurídicos para servir a los ciudadanos, pero no un fin en sí mismo, ni un objetivo en sí mismo. Es más, no me importan ni las siglas ni los colores, solo me importan las ideas, los valores y lo que queremos para nuestro país. Y si eso se hace a través de un partido político, fantástico. Y si la ley dijera que en vez de un partido es una agrupación de vecinos, pues una agrupación de vecinos. Pero no es un fin en sí mismo. Y quiero destacar esto porque creo que en el modelo actual de partidos
está buena parte de los problemas que vive este país. Un sistema obsoleto, opaco, donde ampara la corrupción y donde no se representa lo mejor de la sociedad española. Donde el mérito no aflora, sino donde aflora la mediocridad. Donde se castiga al talento y se beneficia a quien toca las palmas, entiéndanme, a quien le toca las palmas al jefe. Y yo creo que eso tiene que cambiar con un sistema distinto que luego plantearemos. Por tanto, es momento de estadistas y no de partidistas. Es momento de poner de moda la igualdad, la libertad, la unión y la solidaridad, los grandes valores de la Ilustración. Y hay que hablar de esos valores en política, porque la política es eso. Lo otro es politiqueo. El cambio de cromos, el taparse las vergüenzas, eso no es política, eso es otra cosa. Vamos a llamarle de otra manera, porque si no mancharemos lo que es la nobleza de una actividad como la política, que desde los griegos o los romanos ya nos demostraron que no tenía mucho que ver a veces con esto. Reformas profundas necesita este país, no manos de pintura. Algunos nos han vendido que con una mano de pintura roja o azul, entiéndanme, era suficiente. Y la casa, que es España, se está demostrando que necesita una reforma profunda. Hay que pedir permiso para hacer obras a los ciudadanos, que son los accionistas de este país, los dueños de este país, y no los partidos políticos. Por tanto, es momento de reformas profundas y no de soluciones ni parches. La pintura, y además de mala calidad, se va cayendo a trozos y al final queda descubierto los problemas de este país y las crisis que sufrimos. Uno de esos valores, déjenme recuperar esos valores que hay que poner de moda, sin duda ahora es la unión. Fíjense, en Estados Unidos el debate de la nación es el debate del Estado de la Unión. En Alemania, en su Constitución, se habla de la unión. En España se habla de la unidad. A mí me gusta más hablar de unión porque es entre personas. La unidad es territorial, la unión es entre ciudadanos. Por lo tanto, me gusta más hablar como los norteamericanos de unión más que de unidad, porque me preocupan más las personas que los territorios, ¿no? Y nosotros tenemos una grave crisis en ese valor de unión. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque claro, alguno puede coger las portadas o ver la entrevista que hizo ayer Artur Mas en la tele pública, con sus preguntas y sus respuestas pactadas, y puede pensar que esto acaba de surgir ahora. Es decir, ¿qué ha pasado en Cataluña? Que de golpe un 35, un 40%, un 45% se ha vuelto independentista y el presidente. Lo que ha pasado en Cataluña y la unión tiene mucho que ver. Lo que está pasando en mi tierra no es el problema de España, es la consecuencia de los problemas de España. Es la consecuencia de una pérdida de valores en el conjunto de la sociedad española, en la política española. Lo que está pasando en Cataluña no es, por tanto, la causa de nuestros problemas. Algunos dicen, esto perjudica la marca España. Y yo diría, la marca España ya está perjudicada. Y lo que pasa en Cataluña es que algunos que quieren separar aprovechan el momento débil del país para romper este país. Pero no nos equivoquemos. Si uno riega cada día el jardín de la unión sigue vigente. Si uno abandona el jardín y crecen malas hierbas, pues al final acaba de otra manera. Por tanto, lo que ha pasado en España es que nadie se ha dedicado a proteger los pilares fundamentales de la nación, que son esos valores. Lo tienen muy claro los anglosajones, lo tienen muy claro los alemanes, lo tienen muy claro los franceses. Es más, los franceses lo ponen en la puerta de las escuelas: igualdad, libertad y fraternidad. Y aquí no es que no lo pongamos en la puerta de las escuelas, es que no se estudia en las escuelas. Ni siquiera. Es que no está presente en la vida pública. Es que defender hoy la desigualdad da más votos que defender la igualdad. O algunos se lo piensan, de momento algunos que defendemos la igualdad tampoco nos va tan mal, ¿no? Por tanto, queremos demostrar que defender esos valores también. Hay muchos españoles que lo quieren, ¿no? Pues déjenme decirles que en cuanto a la unión, insisto, hay que plantearse qué está pasando en Cataluña, porque si no podemos equivocarnos con el diagnóstico y con la solución. Algunos piensan que la solución es contentar a los que nunca van a estar contentos. Y otros pensamos que lo que hay que hacer es contentar a la inmensa mayoría de españoles con un plan de reformas estructurales que haga de este país un proyecto ilusionante. El mejor antídoto contra el separatismo es una España que funcione. Ese es el mejor antídoto. Ni referéndums, ni preguntas, ni consultas, ni cesiones. El mejor antídoto es una España que funcione para que la inmensa mayoría se sienta cómodo. En este país muchas veces escuchamos hablar de la necesidad de satisfacer a los inversores para que inviertan en España. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que dar una buena imagen de España para que se invierta en España. Y una buena imagen de España para que confíen en nuestra economía y nos presten dinero. Está bien. Pero yo me pregunto, ¿y no hay que hacer reformas en España para también ser atractivos para los españoles? Es decir, para nosotros. ¿O solo vamos a ser atractivos para los de fuera?
¿Podemos ser atractivos para los ciudadanos españoles? ¿Pueden las instituciones hacer reformas para que los españoles volvamos a confiar en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema de partidos, en nuestras administraciones públicas? Y yo creo que sí, que hay que hacerlo. Por lo tanto, es el momento de plantearse qué hacer para ser atractivo para los propios ciudadanos de tu propio país. Porque se abandona esa política y en los últimos 30 años, sin duda, no ha sido prioridad ni del gobierno anterior, ni de los gobiernos anteriores del PSOE, ni de este gobierno del PP. Por tanto, hay que vertebrar España, hay que hacer un proyecto común español ilusionante y hay que hacer varias reformas estructurales necesarias inmediatamente para recobrar la confianza y el aliento de este país. Digo vertebrar España, y alguno pregunta qué es eso de la vertebración de España, porque me parece necesario. Miren, les voy a decir una cosa. El último pueblo de la frontera de Girona o el último pueblo que haya en un rincón de Galicia o de cualquier parte de España tiene que entenderse que es tan español como la castellana. Ese concepto de España, de una España vertebrada, unida, donde cualquier rincón del país forma parte del país, es absolutamente necesario. Y no por una reivindicación, todo lo contrario, independentista o nacionalista, al contrario, porque queremos que en cualquier rincón de España rija la Constitución, los valores y libertades que ahí están, la igualdad, la solidaridad, las libertades, y eso no se ha hecho. Y les pongo el ejemplo otra vez de mi tierra o del País Vasco. Se ha entendido que Cataluña era Convergència i Unió y que la forma de gobernar Cataluña era entregarle a Convergència i Unió con mayorías y apoyos del PP o del PSOE nuestra comunidad autónoma. Y ahora algunos se lamentan. Claro, si tenían un plan y lo estaban ejecutando y algunos lo advertíamos. Cuidado, cuidado que aquí hay un plan. No, sois exagerados. Es que en Cataluña los que no sois nacionalistas estáis muy susceptibles. Pues aquí está el plan. Y en el País Vasco, pues a ver por dónde vamos, pero hasta la fecha parecido, ¿no? Por tanto, creo que es el momento de entender que Cataluña no es Convergència i Unió, y las encuestas dicen que cada vez menos, que hay una Cataluña mucho más abierta y plural, que representa mucho más y se comporta mucho más parecido a la sociedad española en la mayoría de casos que lo que algunos transmiten desde el nacionalismo. Creo que lo mismo en el País Vasco y, por tanto, no hay que abandonar ni un palmo de este país, ni entregar ningún símbolo, ni ningún patrimonio a nadie. No hay que permitir que el catalán sea patrimonio del nacionalismo, porque los que somos catalanes y no somos separatistas también queremos a nuestra lengua, hablamos nuestra lengua y es una lengua española, como dice la Constitución en su artículo 3. Y no hay que entregar ningún símbolo autonómico, ni la señera. No, nada. Son nuestros, son de la España de todos. Por tanto, no puede haber un abandono y una entrega, en definitiva, de lo que es de todos, o de lo que debería ser de todos entendido, a una parte de la ideología, en este caso nacionalista, que es quien ha gobernado 34 años casi ya nuestra comunidad. Por tanto, la mejor manera de defender la unión, insisto, es regarla cada día, trabajar por un proyecto común español y no tomar soluciones ni atajos que vayan contra esa unión. Lo digo por las tentaciones. Lo digo por la tentación de contentar, insisto, a quien nunca estará contento. Lo digo por la presión que intentan meter algunos sacando preguntas que nunca van a ser formuladas y convocatorias que no se pueden realizar, como la que ha hecho Artur Mas. Yo creo que Artur Mas, sin duda, cuando ha hecho esa pregunta, que ayer confesaba que la pensó él, yo no sé si eso le beneficia o le perjudica, ayer sacaba pecho en televisión pública, que él, el día de la Constitución, yo no sé si lo dice expresamente o no, tuvo la gran idea de hacer esta doble pregunta, ¿no? Bueno, me voy a ahorrar los comentarios de la gran idea, pero en cualquier caso, que alguien formule una pregunta simplemente para presionar a la sociedad española, simplemente para intentar hacer un pressing al gobierno, sabiendo que no puede convocar, es la prueba de que las cosas no van bien, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que hay que ir a la raíz del problema y no buscar parches y soluciones que puedan perjudicar al futuro de este país. Y tampoco tomar decisiones coyunturales. El separatismo tenía un 20-22% de apoyo hace tan solo 2 años. Hoy tiene en la menor de las encuestas un 35% e incluso llega hasta el 50%. Preguntémonos por qué ha crecido. Ha crecido por 2 factores. Uno, la crisis española, crisis económica, política, institucional, de ética, todo lo que hemos dicho antes. Y 2, el populismo separatista, que ha hecho del España nos roba un lema en boca de consejeros de gobiernos que son parte del Estado. Cuando se juntan esos 2 factores, el abandono, en definitiva, de unas reformas inmediatas necesarias para este país por parte de los gobiernos de España, y por otro lado nos encontramos el populismo del separatismo, de si somos independientes seremos más altos, más guapos, más rubios, tendremos menos paro, pagaremos menos hipoteca y habrá menos accidentes de coche, y esto no me lo invento, va en algunos programas electorales de estos partidos, es la tormenta perfecta para que esto crezca. Por tanto,
plantémonos qué tenemos que hacer los que sí que queremos vivir juntos, que es reformar nuestro proyecto común, y 2, contrarrestar la propaganda, la mentira o las medias verdades del nacionalismo, cosa que tampoco se hace. Porque frente al España nos roba están los datos. Y frente a los discursos xenófobos está la defensa de los valores en nuestra sociedad. Y yo he visto en un Parlamento autonómico hacer este discurso por personas que forman parte de una Cámara autonómica, cosa que no sería permitido, por cierto, en ningún país mínimamente democrático, este tipo de discursos que fomentan en definitiva la confrontación y el enfrentamiento entre españoles. Pues bien, en todo esto nosotros pensamos que tiene que haber reformas, lo he dicho, y en esas reformas parece fundamental que tiene que haber un cierto pacto de Estado, ¿no? Es decir, parece muy imposible una reforma del modelo educativo y un pacto por la educación sin contar con la mayoría de partidos políticos. Parece imposible una reforma de la ley electoral sin contar con la mayoría. Por tanto, pensamos que los principales partidos políticos, lejos de blindar el sistema actual obsoleto y decadente, deberían impulsar esas reformas. ¿Qué está haciendo el PP y el PSOE? Pues justo lo contrario. Es decir, ahora plantearemos en 5 puntos y en breve qué creemos desde Movimiento Ciudadano y desde Ciudadanos que deberían ser esas 5 pilares fundamentales de reforma. Pero fíjense que en cuanto los mencione les vendrá a ustedes a la cabeza que el Gobierno está haciendo justo lo contrario. Vamos a empezar por ello. Primera reforma que planteamos desde Movimiento Ciudadano, desde esa plataforma civil que hemos puesto en marcha para recoger firmas y reformar una serie de cuestiones esenciales del país. Sistema de partidos políticos, lo avanzaba Antonio Asunción. Ley de partidos políticos, partidos democráticos, fíjense, qué cosa también tan revolucionaria. ¿No es lógico que el artículo 6 que nos dice que los partidos debemos ser democráticos se cumpla? ¿No sería lógico que los que depositamos o donde se deposita la voluntad popular y gestionan democracia sean democracia? ¿No sería lógico que un partido político fuera más democrático que una asociación de vecinos? Pues no lo es. Hay partidos que son menos democráticos. Por tanto, nosotros proponemos, por ejemplo, como en Estados Unidos y en otros países, que las elecciones primarias para elegir a candidatos dentro de los partidos no sea un capricho, sino sea una obligación. Proponemos, en definitiva, que los militantes de un partido no sean números, sino personas. Proponemos que los simpatizantes de un partido puedan incluso participar, como ya pasa en Estados Unidos, en Francia y en otros países, en la elección de los candidatos que van a luego gobernar un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un país. ¿Por qué no? ¿Qué miedo hay a la libertad de decidir? Algunos dicen que tenemos derecho, o se han inventado un falso derecho a decidir. Yo reivindico ese derecho al decidir. El decidir quién es mi candidato dentro de un partido y el decidir por listas abiertas quiénes son los diputados o los concejales que nos representan. Por tanto, un primer cambio, sistema de partidos. Segundo, transparencia dentro de los partidos. ¿Qué miedo hay a publicar todo en proporción, en datos, las cuentas? Igual que pasa con sociedades. Hay sociedades mercantiles que se pueden consultar sus cuentas. De los partidos políticos no. De los sindicatos tampoco y la patronal, por cierto. Por tanto, ¿qué miedo hay a que se pueda consultar lo que es de todos? Porque es de todos. Ustedes nos dan mucho dinero a los partidos políticos, del dinero público, para sufragar los gastos de los grupos parlamentarios o de una campaña electoral. Pues si tenemos un sistema público o mixto, vamos a dar información a los ciudadanos de cuánto recibimos, en qué nos lo gastamos, cuáles son nuestras cuentas. No estamos en el año 78. Ya no existe aquello de la transición y un sistema de partidos fuertes y opaco, porque si no puede caer la democracia. La democracia puede caer, o la democracia puede debilitarse, mejor dicho, si no reformamos el sistema de partidos, porque la gente deja de desconfiar en los mecanismos de participación. Por tanto, primera reforma esa. Segunda reforma, la ley electoral, lo ha avanzado. Un sistema electoral justo, proporcional, donde los votos, si puede ser, valgan igual. En pleno siglo XXI tiene menos sentido el peso territorial que el peso ciudadano por la conectividad, por la relación que hay entre los ciudadanos en el siglo XXI. Por tanto, no se justifica tanto esa distribución territorial, sino se justifica un peso de los ciudadanos, que voten los ciudadanos y no los territorios. Pero además queremos que los ciudadanos puedan elegir partidos y personas. ¿Qué mejor manera de controlar a alguien que poder elegirle o destituirle? Es la mejor manera. Si no nos gusta lo que haces, no te voto en las siguientes. Pero ahora no puede ser. Ahora o votas un partido en una lista cerrada y bloqueada o te quedas en casa. Por tanto, vamos a dar mecanismos para que la gente controle a los cargos públicos, para que un cargo público se vea obligado a tener una oficina y relacionarse con los ciudadanos, para que un ciudadano se tenga que presentar por una circunscripción y pisarla y estar allí presente y servir a sus ciudadanos, que son sus jefes, los que pagan el sueldo. Por tanto, un cambio también en el sistema electoral. Tercera reforma, separación de poderes. Eso que en este país está muerto y enterrado, eso que aquello dijo Alfonso Guerra,
Montesquieu estaba muerto. Bueno, pues con la última reforma del Poder Judicial y otros casos no es que esté enterrado, es que está enterrado y con cal viva. Porque realmente, si el Partido Popular decía que iba a reformar el sistema del Poder Judicial para despolitizar la justicia, pues solo hay que ver lo que ha hecho el Gobierno. O sea, justo lo contrario. Y lo mismo pasa en el Constitucional, que el presidente del Constitucional pues tiene el carné de un partido. Entonces, claro, es que ni disimulan. Y es que veníamos de un Banco de España donde había un exsecretario de Estado del PSOE y ahora vamos a una CNMV con una diputada o exdiputada del Partido Popular al frente. En el mercado de valores. Dice organismo independiente. Mucho, muchísimo. Claro, es que estamos pervirtiendo el sistema de separación de poderes y democrático. Los partidos se están metiendo en todos los poderes del Estado y en los poderes que no son los clásicos. Hablamos de justicia, sobre todo. Pero también hablemos de medios de comunicación, que también es un poder, en definitiva. Llamadas, presiones, amenazas de quitar y poner publicidad, amenazas con concesiones administrativas. No hay democracia sin periodismo, no hay democracia sin información. Por tanto, también hay que cuidar eso. También hay que no permitir que alguien no pueda informar de una noticia en un medio de comunicación en una democracia fuerte. ¿Qué serían de muchos casos históricos de corrupción denunciados por muchos periodistas si hubiera habido este tipo de llamadas o presiones, ¿no? Aún existen, aún hay periodistas que a pesar de eso se sobreponen y hacen su labor. Y hay que aplaudirlo. Pero también hay mucha gente que deja de hacer su labor porque tiene que pagar una hipoteca, porque tiene que pagar el colegio de sus hijos y no puede jugarse su puesto de trabajo en este momento. Por tanto, también separación que quite las zarpas de los medios de comunicación públicos y de los privados a través de las concesiones y las subvenciones. Y finalmente, el sistema financiero. ¿Es posible tener bancos, después de la hecatombe, bancos donde no estén los partidos políticos? ¿Es posible no seguir teniendo a gente presente en algunos consejos de administración de los partidos políticos? ¿Es posible tener al frente de la CNMV y del Banco de España profesionales independientes y no diputados de partido? Pregunto. ¿Lo haremos algún día o vamos a seguir igual? Bien, pues este tipo de reformas son las que hacen falta para que esto sea una democracia de verdad y no de baja intensidad. Cuarta reforma necesaria, administraciones públicas. Estamos en el siglo XXI y aún tenemos duplicidades administrativas, aún tenemos ventanillas multiplicadas por 3 y por 4 para hacer una gestión a una empresa, un ciudadano, y sobre todo, aún tenemos estructuras políticas duplicadas al servicio de los partidos políticos. Porque esta última reforma local resulta que no quiere fusionar ayuntamientos, no quiere hacer una economía de escala, digamos, para los ayuntamientos, quiere quitar concejales básicamente donde no cobran, curiosamente raro, porque dice que es para ahorrar, pero básicamente es donde no cobran, para que no entren partidos nuevos en las instituciones, esa es el verdadera voluntad, subir el corte electoral. Y tercero, un sistema que blinda las diputaciones. O sea, no es que vaya y le traspase a los ayuntamientos más competencias o más financiación para acercarlo al ciudadano, no. Blinda las diputaciones que vienen de donde vienen, que son lo que son, y sobre todo, hablemos claro, que son el lugar más opaco de la política española, donde no controla el ciudadano, sino se nombran a dedo a los cargos de las cúpulas de los partidos. Hemos visto escándalos tremendos. Es verdad que las diputaciones tienen una labor, claro que tienen una labor. La misma labor que puede tener la Consejería de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma. Nos vendieron que las autonomías eran para descentralizar. Y yo veo en algunas autonomías consejerías de Gobernación o Administración Pública, que se supone que se relacionan con los ayuntamientos, y diputaciones. Pues no, señores, o una cosa o la otra. Pero lo que no podemos tener organismos duplicados, porque las empresas han hecho su labor y han reducido estructuras, y las familias han apretado el cinturón, pero la administración pública no lo ha hecho, especialmente en las estructuras políticas. A España le sobra grasa, no músculo. Me explico. No nos sobran jueces, no nos sobran policías, no nos sobran médicos, no nos sobran profesores. Es más, en algunos de estos campos hay carencias conforme a los ratios europeos habituales. Lo que sobran son estructuras, lo que sobran son intermediarios, lo que sobran son cargos de confianza y asesores puestos por los partidos que no rinden cuentas al ciudadano, sino a la ejecutiva de un partido político. Es más, algunos son liberados de partido, gente colocada en las administraciones públicas para servir a su partido directamente y no para servir ni siquiera al ciudadano. Por tanto, vamos a reordenar la administración pública con una reforma moderna y no con lo que nos plantea el PP, que es una especie de parche que no soluciona el problema de fondo, que es esa sobredimensión de la estructura política. Y administraciones públicas, si puede ser,
que garantice los servicios básicos. Y pongo el ejemplo. Yo creo que sí tiene que haber una educación pública, yo creo que sí que tiene que haber una garantía de sanidad pública, creo que sí que tiene que haber una garantía de seguridad pública. Por cierto, con el tema de la ley de seguridad pública, sí, creo que el monopolio de la fuerza y de la violencia la tiene el Estado. Por lo tanto, creo que debe haber garantías suficientes en ese campo para que sean servidores y agentes públicos. Pero no creo que tengan que haber empresas públicas para limpiar los cristales del ayuntamiento, como existen. Y no creo que tengan que haber miles de empresas públicas con funciones que pueden hacer en un concurso unas empresas privadas a mejor precio y con un buen servicio. Porque una cosa es la esencia del estado del bienestar y otra cosa es el bienestar de unos cuantos a costa de estar en el consejo de administración de algunas de esas empresas. No confundamos el estado del bienestar, que existe, que está en la Constitución y debe seguir existiendo, con la trama de empresas públicas que algunos han inventado al servicio de los partidos. Y finalmente, sobre estos pilares, estas reformas, la base de todo, que creemos que es la educación. Un pacto nacional por la educación. No para una legislatura ni para un gobierno, para una generación, donde participen todos. Y algunos dicen, es muy difícil poner de acuerdo a los que piensan distinto. Claro que es muy difícil poner de acuerdo. Ahí está la habilidad de ser estadistas y no partidistas. Ahí está la habilidad de fijar un modelo educativo que garantice nuestros principales valores. Y les pongo un ejemplo. En este país tenemos básicamente dos modelos de rojos y azules. O para garantizar la igualdad tenemos que hacer lo peor, entonces garantizamos la igualdad por un lado, una educación pública para todos, pero cortamos por abajo, es decir, lo hacemos todo igual de mal, y tenemos un nivel igual de malo y un fracaso escolar igual de malo, o olvidamos esa igualdad y vamos a un sistema que hablan de excelencia, olvidando la igualdad de oportunidades, dejando por el camino a gente a lo mejor que no puede acceder a la educación o a la universidad, y se habla de esfuerzo. Yo estoy de acuerdo en las dos cosas, en la igualdad de oportunidades y en la excelencia. ¿Por qué es incompatible una educación pública con la excelencia y el esfuerzo? ¿Por qué es incompatible que en la escuela pública para pasar de curso haya que aprobar? O mejor dicho, que es no suspender más de 3 asignaturas. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué abrimos nuevos debates sobre si incorporamos o no la religión a la educación? Cuando es un debate que estaba bastante consensuado desde la Constitución hacia aquí y bastante admitido por todos. Pues bien, yo creo que hace falta un pacto por la educación para formar sobre todo a buenas personas, lo digo así, no me importa, buenas personas en valores, en la base de una sociedad, buenos profesionales y buenos ciudadanos. Me gustaría que, como decía la Constitución de Cádiz, en este país se estudiase la Constitución y se estudiara el sistema del Estado de Derecho y de libertades, y qué es una economía de mercado, y qué es un Estado social, como hacen las mejores naciones del mundo. Que se estudie en las aulas. La Constitución de Cádiz decía, esta Constitución será estudiada en las escuelas de cada pueblo. Hace 200 años, una Constitución liberal de hace 200 años. ¿Y por qué hoy no lo hacemos? Si alguien dice eso, se le tiran encima. ¿Cómo vamos a estudiar la Constitución en las escuelas? Madre mía, sacrilegio, ¿no? Pues así vamos. Que luego hablas de igualdad, de libertad, de unión y la gente te mira raro. Pues eso hay que meterlo también como valores fundamentales de una democracia. En definitiva, un pacto nacional por la educación a una generación vista, donde participe el máximo número de partidos políticos, seguramente no todos, porque evidentemente los que quieren romper el país tampoco estarán de acuerdo en unir el país, ni en tener un sistema educativo potente, ¿no? Pero básicamente todos, la comunidad educativa, representación también de padres, alumnos, sobre todo de las fuerzas políticas que tienen que impulsarlo. Finalmente, después de esas reformas que queremos impulsar algunos, debemos decir que el Movimiento Ciudadano, que es esa plataforma que queremos poner en marcha, que hemos puesto en marcha ya y que está funcionando y que queremos que vaya más, creemos que es una palanca, un catalizador. Desde nuestra humilde posición creemos que podemos colaborar con un granito de arena a la sociedad. No venimos a dar lecciones a nadie, no somos salvapatrias, no tenemos la varita mágica, ni lo pretendemos. Solo tenemos unas cuantas ideas que creemos que son comunes a muchos españoles, unos cuantos hombres y mujeres que quieren organizarse para ser la palanca de cambio que necesita esta sociedad, el revulsivo, como en el fútbol, a veces está el partido muerto y tiene que entrar alguien para que corra por la banda o para que marque goles. Bueno, pues queremos colaborar a ser ese revulsivo, no nosotros, con miles y miles y miles de españoles, no para que nos sigan, sino para que nos acompañen. Ese es el movimiento ciudadano que hemos puesto en marcha, que nadie se equivoque, que pretende reformar el país para no romperlo, que pretende hacer cambios para que la democracia sea más fuerte, que no viene a quitar a unos para poner nosotros, sino que viene para cambiar las reglas de juego para que esté quien esté, esto cambie. Que queremos el poder, sí, para poder cambiar las cosas, no para nada más. Esa es la voluntad.
Y estamos recogiendo firmas, ya más de 45.000 en toda España, celebrando actos en toda España. Vamos a presentarle al Gobierno de España estas reformas y estos documentos de reforma en estos puntos que les he descrito y queremos que nos escuche. Queremos que nos escuche el Gobierno, que nos escuche la oposición. Queremos que se comprometan a hacer esas reformas esta legislatura porque el PP, entre otras cosas, tiene mayoría absoluta. Y estas reformas, estoy convencido que su propio electorado, incluso el electorado del PSOE y de muchos partidos, están de acuerdo. Esto une a los españoles, no los divide como otros. Y finalmente, me gustaría hacer una reflexión también sobre la necesidad de recobrar el proyecto común español. Miren, los que hemos nacido en democracia, o por lo menos yo me siento así, creo que tenemos la obligación de movernos. Nos entregaron un país que después de una guerra civil, de una dictadura, de 40 años oscuros en nuestra historia, recobró el aliento con la transición. Y hay que reconocer los méritos de la transición. Se hicieron cosas mal, como en todos este tipo de procesos, pero muchas bien. Y vimos poner de acuerdo a gente muy dispar y gente muy diferente porque el país ponía por delante el interés general de los partidos. Estamos en un momento parecido y los que hemos nacido en democracia tenemos la obligación, creo yo, de movernos por nuestro país. Utilizando la frase de Kennedy, que la he utilizado muchas veces, pero me parece idónea en este momento, no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, sino qué vas a hacer tú por tu país. Y es el momento de preguntarse qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro país. Algunos nos lo preguntamos hace ya casi 7 años y estamos haciendo cosas. Otros se están sumando ahora y mucha más gente que se sumará. Pero insisto, algunos nacimos con la democracia debajo del brazo y con el bienestar debajo del otro. Y con la unión de nuestro país. Y hoy está en cuestión la democracia y el sistema democrático, cómo funciona. Está en cuestión el estado de bienestar y las garantías y la libertad de mercado. Y está en cuestión también la unión de nuestro país. Es momento de movilizarse. No vale quedarse en el sofá de casa. Y quien se quede, que no se queje. Cada uno que haga lo que quiera, pero que no se queje. Es el momento de pensar qué podemos aportar también desde nuestra generación a este país. Y gente que ha vivido la transición y que habéis estado luchando, en definitiva, para que este país fuera lo que es hoy en día, que a pesar de todo es un gran país. Por eso algunos no nos vamos a quedar en el sofá y hemos decidido movernos y actuar. Y algunos, de momento, con toda humildad, pero estamos consiguiendo pequeños cambios. Y estar en la vida pública, introducir estos debates en un parlamento, en un medio de comunicación, en las redes sociales, en la calle. Creo que eso es necesario en este momento. Y hablando de la unión, finalmente, para referenciarme también, porque me parece fundamental en este campo, tenemos que trabajar todos por esa unión, sin prisas, pero sin pausa, y saber que el país tiene que salir unido de esta crisis. Y nosotros creemos lo que dijo también von Bismarck. Dijo que España era el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevan siglos intentando romperlo y no lo consiguen. Pues yo también creo lo mismo que decía Bismarck. Creo que España es un país fuerte que se ha intentado destruir a sí mismo muchas veces, que lo están intentando algunos, pero que no lo van a conseguir. Pero ojo, hay que hacer cosas. No vale solo invocar la Constitución, que también, sino hay que reformar este país para que sea un proyecto ilusionante para todos los españoles. Nosotros creemos que es así, que es el momento de la ilusión, no solo del rencor. Es el momento de unir a la gente, de abandonar las dos Españas, de abandonar la España de Villarriba contra Villabajo, para que nazca una España de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y acabaré con una frase que me parece fundamental en este momento y que ya he dejado ver en este discurso. Dicen que los políticos son los que piensan en las siguientes elecciones y los estadistas son los que piensan en las siguientes generaciones. Pues si me permiten, yo voy a hacer una transacción. Creo que se puede estar en política, ser estadista, intentar sacar mejores resultados en las siguientes elecciones, porque es fundamental, pero también pensar en las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas, que hay muchas. Le ruego respuestas lo más concretas posibles. Carmen Ramírez de Ganuza, del diario El Mundo, le pregunta si debería el Gobierno condicionar sus ayudas a la Generalitat al abandono de su desafío soberanista. Y Laura López, de La Sexta, le pide su opinión sobre la intención del Partido Popular de impugnar los presupuestos catalanes. Respecto a lo primero, yo creo que aquí hay dos planos. El Fondo de Liquidez Autonómico responde
no una posición ad hoc para la Generalitat, sino para muchas comunidades autónomas, y hay unos criterios. Son objetivos, no son políticos o opinión política. Yo creo que lo que debe condicionarse es a que los presupuestos de la Generalitat se enfoquen para salir de la crisis económica y no tengan partidas, como por ejemplo hacer una consulta que no tiene competencias. Y me parece que es fundamental que el Gobierno exija que la Generalitat cumpla esos presupuestos y los dedique a los principales servicios públicos de la Generalitat, es decir, a pagar a proveedores, a pagar a funcionarios, a garantizar servicios. No nos equivoquemos. La Generalitat, además de gastarse el dinero mal en embajadas, en políticas lingüísticas, en políticas identitarias o en consultas y en otros temas, también tiene servidores públicos, también tiene sanidad, también tiene educación, y nos sería muy injusto que la mayoría de catalanes pagásemos, ya tenemos bastante con Artur Mas, como para que encima nuestros servicios públicos, nuestros servidores o nuestros proveedores no cobraran por lo que diga en unas declaraciones otra cuestión. Por tanto, yo no soy partidario de condicionarlo, digamos, como una especie de arma del Gobierno, porque no es del Gobierno, es desde España como Estado, pero sí soy partidario de introducir criterios para conceder esa liquidez autonómica para que las partidas presupuestarias que no se corresponden con las funciones de la Generalitat pues sean suprimidas de esos presupuestos, ¿no? Y la segunda, respecto al tema de los presupuestos, nosotros hoy mismo, creo que si no me equivoco queda poco plazo para ello, creemos que sí, que hay una partida presupuestaria, que es esa partida sobre la consulta, que no tiene competencias la Generalitat, y que en ese punto concreto sí que nos gustaría conocer un informe del Consejo de Garantías Estatutarias. Quiero matizar una cosa, no es impugnar, es un informe que se pide a un consejo consultivo y eso hace que se paralice durante aproximadamente 3-4 semanas hasta que llega el informe preceptivo y tira adelante. O sea, nadie va a bloquear los presupuestos por pedir un informe. Lo que sí se puede saber la información de eso. Déjenme que les diga una cosa, lo siento, pero también es verdad que teniendo en cuenta que el Consejo de Garantías Estatutarias está formado por expolíticos o muchos juristas nombrados por alguno de esos partidos, el resultado casi que ya lo sé del informe. Por tanto, no sé hasta qué punto estamos ya jugando a otra cosa, ¿no? Porque si uno pide un informe a un organismo que tiene este es del PP, este es del PSOE, aquel es de CiU y aquel es de Iniciativa y el otro tal, pues casi que el resultado solo hace falta ver el Parlamento, ¿no? Para saber el resultado de ese organismo, que ese es otro problema del que hemos hablado. Por tanto, estamos a favor de que el informe diga si esa consulta, esa partida sobre la consulta, puede estar o no en los presupuestos de la Generalitat. Claudia Armero dice, Artur Mas atemoriza a empresarios, medios y periodistas, está preparando su propia agencia de espionaje, organiza a los Mossos como si fuera un ejército, fija la fecha para un referéndum ilegal con 2 preguntas encadenadas que nadie sabe cómo escrutar, y mientras Rajoy no parece estar decidido a pararle realmente los pies, más allá de la solemne declaración del otro día. Al contrario, don Mariano vuelve a echar mano del FLA para cubrir las deudas de la Generalitat. La pregunta, ¿qué debería hacer el presidente del Gobierno para pasar de las palabras a los hechos? ¿Qué deberían hacer las autoridades europeas más allá de las vaguedades que dicen en general? María Dorbán, de la COPE, dice, ¿cree que Rajoy se debería reunir con Artur Mas para encauzar el problema? Pues yo creo que Rajoy lo que tendría es que tener un plan, básicamente. O sea, no ir improvisando, sino tener un plan estratégico para España, no para Cataluña. Lo he intentado explicar en mi intervención. Es decir, el mejor antídoto frente a esto no es ponerse nervioso, ni tener prisas, ni aspavientos, ni declaraciones grandilocuentes. Es ponerse a ejecutar un plan para reformar este país y para que aquellos que quieren vender que España es un mal negocio, pues demostrarle que el mal negocio es separarse de España y salir de la Unión Europea. Pero eso es insisto, es un trabajo a medio plazo, es verdad que no es inmediato, y lo que es innegable es que la fractura social ya está en Cataluña y va a seguir existiendo. La irresponsabilidad de Artur Mas de huir hacia adelante con un referéndum, una pregunta, dividiendo a la sociedad en dos, ese daño ya está hecho. Haya o no haya referéndum, tengamos o no un plan, ese daño está hecho. Por tanto, trabajemos a medio plazo y no pensemos solo en el corto. Insisto, estamos al lado del Gobierno en defender la Constitución y su vigencia, pero le exigimos al Gobierno un plan para España y un plan para reformar muchísimas cosas que hoy en día no satisfacen ni siquiera a los votantes de su partido. Por tanto, en ese sentido, un plan le pediría. ¿Reunirse con Artur Mas? Bueno, pues depende para qué, ¿no? A mí me parece que el presidente del Gobierno se tiene que reunir con todo el mundo. Todo el mundo quiere decir con un presidente autonómico. Ahora, si se reúne, sí puede ser que luego haga una rueda de prensa y nos lo explique. Lo digo porque si se va a reunir como la última vez con el pacto fiscal y va a hacer una
un comunicado en la página web y va a dejar que Artur Mas monopolice la información o la desinformación y monte una manifestación cuando llegue a Cataluña y monte todo un montaje propagandístico y nuestro presidente vuelva a escaparse de la prensa, pues no estoy de acuerdo. O sea, un presidente tiene que ejercer también con autoridad moral. En este momento yo, si me permite mi opinión, yo sí recibiría a Artur Mas, le recordaría lo que dice la Constitución, le diría que si quiere hablar de financiación autonómica, de reformas del Estado como el resto de comunidades autónomas, pues como es democrático se puede, pero que la convivencia entre españoles no es negociable. Y por tanto la ruptura del país no está en el mercado. Yo creo que eso y explicarlo si puede ser en una rueda de prensa y contestar a los periodistas sería fantástico. César Flores, Ramón Blanco y Antonio Ardura le preguntan: hay muchos periodistas talibanes proindependentistas, como Pilar Rahola. ¿Qué valoración hace del cambio de director de La Vanguardia? ¿Cree usted que Marius Carol, que ha escrito libros y artículos sobre Su Majestad el Rey, ha relevado a José Antich para corregir el rumbo editorial de La Vanguardia, escorado en los últimos tiempos hacia el independentismo, a pesar de que el editor del periódico, el conde de Godó, es grande de España? ¿Cree que en Cataluña hay periódicos y emisoras capaces de defender la unidad nacional? Pues no me quiero escapar de la pregunta, pero es que me parece muy triste que tengamos que asumir que el director de un periódico o una tertuliana o que escribe el libro Artur Mas tengan que condicionar el rumbo de España. Es decir, a mí que sea Marius Carol o Antich, el director, con todos los respetos a ambas personas que les conozco, me importa muy poco. Lo dramático es que hayan 10 millones de euros de subvenciones de la Generalitat a un periódico y condicione la línea editorial de un periódico. Eso es lo dramático. A mí que esté un director o otro, me da igual. O que en este país, para poner presidentes de grupos de comunicación o directores de periódico, antes se pide una reunión del presidente de gobierno. Esto ha pasado en España. No con el gobierno de Cataluña, con el gobierno de España. Entonces, eso es lo triste de estos medios de comunicación, que en definitiva lo que hacen es condicionar al periodista o al periodismo de verdad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más eso. A mí no entraré a valorar los directores de los medios. Ya lo último que nos faltaba es ya ponernos a opinar sobre los directores de los medios de comunicación. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es que con el dinero público se condicione o se haga propaganda o no, o se escondan informaciones sobre corrupción y otros asuntos en un medio de comunicación. Y estos son concertados, porque como tienen dinero público, son privados, pero son concertados. Pero luego están los públicos. Artur Mas, salía ayer la noticia de La Razón, que preparó ayer una entrevista y vetaba preguntas. O sea, que no le preguntaran sobre corrupción y que no le preguntaran sobre los recortes. Y lo hemos visto en otros canales de televisión públicos. Ese es el debate que tiene que tener España. ¿Qué modelo de medios queremos? ¿Cómo blindamos al periodismo de ese tipo de presiones? ¿Y cómo puede ser que la gente llame a un periódico y le diga esto es la editorial o esto no es la editorial? O una editorial conjunto de 12 medios de comunicación en democracia. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Usted cree que puede haber otro editorial conjunto de tantos periódicos catalanes? Pues vaya, estoy convencido que es posible. Vaya. Con un par de llamadas y un escribano se hace un editorial conjunto rápido en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que eso ya se hizo, se supo luego quién había escrito incluso, se supo que el PSC y CiU pusieron a los escritores, podemos decir, de ese editorial conjunto, y se repartió y lo firmaron 12 editoriales. Claro, todas ellas bien subvencionadas por la Generalitat, ¿no? Y al contrario, ¿cree que periódicos y medios, digamos, españoles o españolistas harían lo contrario a favor de la unidad nacional? Pues yo espero que no. Yo creo que cada línea editorial de cada periódico tendrá su opinión. Sí que veo y creo que los medios de comunicación deben informar de lo que no se informa a veces, de lo que pasa en Cataluña, a través de los medios nacionales. Muchas veces, ¿no? Se pasa eso, ¿no? Algunos se quejan, por ejemplo, de nosotros, ¿no? Es que Ciudadanos o sus representantes van a Madrid a los medios de comunicación. Digo, hombre, si me voy a esperar sentado a que me llamen desde TV3, claro, es decir, pues tendremos que ir donde nos llaman, ¿no? Y atender a los medios, que es nuestra obligación, y cobramos en parte sueldo de cargos públicos para comunicar y explicarle a la gente lo que hacemos. José María Triper, del Economista, dice: ¿conoce usted la reunión entre un importante banquero y el editor de un periódico catalán? ¿Conoce usted el contenido de esa reunión? ¿No considera que el empresariado catalán y fundamentalmente sus asociaciones representativas abandonarán ya su indefinición para decir en público lo que dicen en privado? No conozco esa reunión, pero bueno, deben haber muchas de esas, pero tampoco veo que sea... Sí, me preocupan las consecuencias de esas reuniones, no las reuniones, ¿no? O sea, ya lo veremos. Pero sí que... yo de verdad, nuestras relaciones con los ciudadanos. A mí todo este debate
de despachos entre un editor y un banquero que deciden tomarle las riendas del país. No, las riendas del país las tienen que tomar los españoles. Y el voto de un banquero y el de un editor vale lo mismo. Ahora, los españoles debemos hacernos valer. Y debemos hacernos valer exigiendo cambios para que un banquero, un editor, no condicionen con dinero público pues la opinión o la opinión publicada, ¿no? Entonces, yo no quiero, me parece, no es que no quiera contestar, pero me parece que son preguntas que está bien para el debate periodístico, político, politólogo, pero que tiene muy poco que ver con lo que pasa a veces en la calle, ¿no? Y por la otra pregunta era, la segunda. Pues si considera que el empresariado catalán debería de salir del armario. Esto lo digo yo. El empresariado. Mira, yo creo que los empresarios no tienen que ser héroes. Ya son bastantes héroes creando puestos de trabajo. Entonces yo no le voy a pedir ni quiero que sea exigible que los empresarios hagan de políticos, sino básicamente que creen puestos de trabajo o no los destruyan o intenten crear empresas, que yo creo que es el papel fundamental del empresariado de un país. A partir de ahí sí que creo que determinadas cosas, como la seguridad jurídica, como la unidad de mercado, que es defender los intereses del empresariado, que sí debería ser dicho, igual que se dice en privado, en público. ¿Qué pasa? Que hay miedo porque defender la unidad de mercado, algunos te lo interpretan como es defender la unidad de España. Bueno, pues lo interpretan así los nacionalistas. O defender seguridad jurídica, es decir, que el referéndum separatista provoca inseguridad en los inversores en España. Hombre, evidentemente. ¿O alguien va a invertir en un país que dice que se va a romper a trozos y va a salir de la Unión Europea? Pues claro, es innegable. En el Quebec, cuando hubo el primer referéndum, pues hubo una huida de capitales a la otra parte del país y una caída de la bolsa. Y eso no es un invento, son datos objetivos de algo que ya ha pasado. Y eso no es que hagamos discurso del miedo, es que hay miedo. Claro que hay miedos. Sería un irresponsable alguien no tener miedo a la inseguridad jurídica o a la inestabilidad económica de un país. Por tanto, yo no le pido a los empresarios que se posicionen ni con el PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, ni con nadie. Sí que creo que eso que manifiestan en privado de seguridad jurídica, unidad de mercado, el temor de salir de la Unión Europea, pues lo digan en público como empresarios, en defensa de su empresa y de sus trabajadores. Julio Ramírez le pregunta si no le parece que Artur Mas y Junqueras están tirando de la manta porque creen que el Partido Popular, aunque fuera con el PSOE, no se atreverá nunca a aplicar el artículo 135 de la Constitución para suspender la autonomía en Cataluña. ¿Cree usted en la alternativa de usar el Senado para revisar las decisiones del Gobierno como mecanismo de intervención permanente? Se dice que esto es algo que está estudiando el Gobierno de Rajoy. Yo creo que en esto del referéndum, cuando plantean la pregunta, es precisamente para que no se realice el referéndum. Cuando realizas una pregunta que habla sobre un asunto tan importante como la soberanía nacional y hablas de un Estado independiente, creo que Artur Mas, cuando lo plantea, sabe que va a ser recurrida la ley de consultas del Parlamento de Cataluña al Constitucional y que la decisión que pudiera tomar convocando eso también sería recurrida. Por tanto, yo no temo que esto vaya más allá de eso. Ahora, en este momento, otra cosa es si después a alguien se le ocurre, después de unas elecciones, declarar la independencia o cosas de este tipo que algunos amenazan, eso es otra cosa, sería un golpe contra la Constitución, en definitiva, pero eso es otra cosa. Hoy ese referéndum no se puede celebrar y el Gobierno espero que esté preparando ya el recurso a la ley de consultas y un posible recurso al Constitucional que suspenda cualquier acto administrativo del Gobierno de la Generalitat que convoque un referéndum ilegal. Entonces, hecho eso, el Gobierno no tendría ni convocatoria ni mecanismo legal para realizar el referéndum. Solo le quedaría unas elecciones anticipadas o seguir gobernando la comunidad autónoma. También sería revolucionario que gobernasen. Entonces, ante esa salida, pues yo no veo que tenga que aplicarse en este momento ese artículo. Todas las constituciones, dicho de otra manera, todas las constituciones federales recogen un artículo como el 155. Todas. Es una cláusula de cierre del sistema previendo que alguien pueda incumplir las competencias de un Estado, en este caso una comunidad autónoma. Pero es un mecanismo excepcional de cierre y que evidentemente no puede ser invocado desde mi punto de vista cada día, sino que espero que nunca pase, pero todas las constituciones lo tienen. Y por el camino hay muchos mecanismos como el recurso al Constitucional o como el recurso, la paralización de la convocatoria, que harían no matar moscas a cañonazos, sino intentar dirigir el recurso al freno en ese asunto. Otra cosa, insisto, es que políticamente nos preocupemos de ganarles algún día en las urnas a los separatistas. Ese es otro debate que me parece fundamental. ¿Cuándo vamos a ganarles en las urnas? Nosotros estamos preparados para intentarlo, pero el PSOE y el PP de momento han preferido pactar con CiU y con Esquerra. Esa etapa se acabó. Ahora viene la etapa en la que hay que sumar nuevas mayorías. Y Ciudadanos está preparado para generar o para trabajar por una mayoría distinta. Y en las siguientes elecciones, si hay plebiscitarias de estas que llama más, que son autonómicas para el resto de mortales, pues unas autonómicas habrá que ir e intentar ganarles. Pero hay que tener moral y hay que tener aliento e ilusión por ganarles. Lo que no puedes ir
pidiendo perdón, como hacen el PSOE y el PP. Por tanto, le pedimos a nuestros compañeros de viaje, Partido Socialista y Partido Popular, que espabilen, que se preparen y que si un día sacamos un escaño más que Convergencia y Esquerra, estemos dispuestos a gobernar juntos. No en el mejor de los gobiernos, en el menos malo, porque evidentemente no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace el PP o el PSOE, pero es el menos malo. Entre Oriol Junqueras subiendo un balcón de la Generalitat o paralizando una semana la economía de Cataluña, como propone, y un gobierno en el que hubiera una mayoría que apoyase la convivencia y la Constitución, me quedo con lo segundo. Ese es el planteamiento que hacemos. Algunos dicen, ¿cómo podéis pactar con el PP y el PSOE? Oye, que no es que queramos pactar, es que la otra solución es que Oriol Junqueras presida el gobierno y declare la independencia. ¿Tú qué prefieres? Pues claro, lo menos malo. Otra cosa es que en un futuro esto se normalice y se estabilice y ya sea distinto. Pero ahora mismo, los que vivimos en Cataluña sabemos la necesidad de un gobierno por la convivencia que garantice la Constitución. Es fundamental, ¿no? Arturo Solans le pregunta si va a presentarse Ciudadanos a las europeas de mayo, si ya habrá Partido Nacional del Movimiento Ciudadano para entonces, si no cree que el salto a la escena nacional es muy arriesgado, se ve con fuerzas para armar una estructura nacional de partido. ¿Quién sería el cabeza de lista de su formación para las europeas y el perfil del resto de la lista? No es una pregunta, es un interrogatorio. Aquí estamos para esto, entre otras cosas. Todo listado. Primero, en enero decidiremos en Ciudadanos si nos presentamos en unas europeas, democráticamente, con nuestro órgano que representa a los militantes, y ya estamos ultimando, digamos, ese informe con los pros y los contras de concurrir a las elecciones. Es cierto que hay encuestas que ya nos están situando ahí, pero son encuestas y por tanto hay que valorar muchas cosas. Segundo, no tengo ni tenemos la intención, nuestros compañeros, que a mí me acompañan algunos también de Movimiento Ciudadano, no tengo ninguna intención de copiar las estructuras de partido de lo que no ha funcionado. Por tanto, creo más en una red de ciudadanos organizada que trabaje por unas ideas, unas reformas concretas y buenos valores, que no en reproducir el sistema de partidos o el método de partidos habitual con las estructuras pesadas, obsoletas que tienen la mayoría de partidos políticos. Entonces, sí nos vemos capaces de crear una gran red de ciudadanos en toda España que estén conectados, que defiendan unas ideas comunes y que, si hace falta, se presenten a las elecciones, pero ligeros de equipaje, sin estructuras de partido habituales que se están demostrando obsoletas y desconectadas a la sociedad. Finalmente, cabezas de lista, tenemos la mala costumbre de hacer primarias. Por tanto, los militantes escogerán quiénes son los candidatos si concurrimos a generales, a europeas o a municipales. ¿Solo los militantes o militantes más simpatizantes? Pues depende del número de simpatizantes. Evidentemente, si somos muchos simpatizantes, pues podemos abrirlo al número de simpatizantes. ¿Y eso cómo se mide? Pues se mide dependiendo. Si tienes 1000 militantes y te vienen 1000 señores que dicen ser de tu partido, pero son infiltrados, pues evidentemente cambian el resultado. Claro, es decir, cuando el Partido Francés Socialista tiene 3 millones de simpatizantes, es muy difícil modificar el resultado de la elección. Cuando tienes 1000, pues entonces es más fácil. De momento somos 45.000 inscritos en esa plataforma. Si seguimos por este camino, pues sí, seremos partidarios, por lo menos en mi opinión personal, de abrirlo a todos los inscritos y a todas las personas que participan siendo simpatizantes de esa plataforma. Es una opinión sobre la marcha personal, pero que creo que sería bueno valorar. Es decir, si abrimos o no a los simpatizantes las primarias. Pero fíjense, de abrir los simpatizantes a algunos que las tienen prohibidas en sus partidos, pues hay un trecho. O sea que de momento... ¿No se referirá usted al Partido Popular? Al Partido Popular, a Convergencia y Unió, al PNV, es decir, a muchos partidos que eso de las primarias no saben lo que es, porque en sus estatutos no solo no están previstas, sino algunos prohíben hasta las corrientes dentro de los partidos, ¿no? Germán Terres, del diario ABC, dice le pregunta las medidas de choque que propone ante el desafío inmediato de Mas, y Carlos López Combarros le pide que, por favor, resuma sus 5 líneas programáticas esenciales, a las que ya se ha referido en su discurso. Pregunta de Germán Terres. Primero, cierre de filas, lo que he dicho, invocando la Constitución y defendiendo la Constitución de los partidos constitucionalistas. Creo que eso, por lo menos, debo decir que me parece que estaba pactada la reacción a la pregunta, pero eso no debe quedar solo una reacción a la pregunta. Yo creo que debe visualizarse el acuerdo entre partidos nacionales y partidos que queremos participar de ese acuerdo, diciendo no está en juego ni es negociable la unión de todos los españoles ni la Constitución. Eso me parece un primer paso. Segundo paso, insisto, un plan de choque no solo para Cataluña, sino para toda España. Y tercero, diferenciar los debates que son legítimos
y normales en un Estado descentralizado como España, me estoy refiriendo a la LOFCA. O sea, la LOFCA se tiene que negociar este año, pero no solo con Cataluña, con la Comunidad Autónoma de Madrid, que también quiere una reforma, con la Comunidad Valenciana, con Baleares, con Andalucía. Ese debate me parece que no es solución a nada, pero abordarlo con normalidad entre todas las comunidades autónomas también es verdad que ha sido aprovechado por Artur Mas como una especie de excusa para irse a lo del pacto fiscal y luego subirse a la parra. Por tanto, creo que plan estratégico para España, reformas profundas, defensa de la Constitución entre todos visualizada entre instituciones, partidos políticos, diciendo no nos van ustedes a separar. Y por último, que algunos debates que están pendientes se aborden y no los deje encima del despacho Rajoy, porque me parece que son debates que acaban enturbiando el debate ese de Villarriba contra Villabajo, ¿no? De todos los presidentes de comunidad autónoma pidiendo lo que quieren y lo que dicen y yo quiero esto y esto es injusto y esto nos roban. Yo creo que ese debate hay que liderarlo, no hay que permitir que los líderes, los varones que se dice autonómicos, hagan de esto una especie de lucha territorial, porque eso creo que en este momento de crisis económica es peligroso. Amparo López dice, a medida que las encuestas señalan sus crecientes expectativas de éxito, también le crecen los enemigos, por ejemplo, UPyD, y como muestra, valga el artículo demoledor de una de las diputadas del partido de Rosa Díaz el otro día. ¿Por qué pasa esto, coincidiendo como coinciden ustedes, doña Rosa y usted, en muchas cosas? ¿O es precisamente por eso? Prieto Lafargue dice, su discurso magnífico es idéntico al de la plataforma Reconversión liderada por Alejo Vidal Cuadras. Han iniciado ya una aproximación. En cuanto a lo primero, yo repito la última frase, es momento de estadistas y no de partidistas. Y con eso respondo a los artículos y otras opiniones vertidas sobre nosotros de algunos diputados de UPyD. Es momento de estadistas y no de partidistas. Es momento de generosidad y de ilusión y no de enfrentamiento ni de otra cosa. Y otra cosa que quede clara, a pesar de todas esas cosas y de lo que nos digan, UPyD no es nuestro enemigo. Aunque algunos se empeñen o algunos cometan errores. No lo es ni lo va a ser. Porque al final tendremos que estar juntos, les guste o no, ya sea antes o después de unas elecciones, y ya sea defendiendo pues, lo que contestaba Germán, pues, la Constitución, los valores civiles, las reformas que necesita este país. Por tanto, no saldrá ni una palabra de nuestra boca, ni un gesto, porque entendemos cuál es el objetivo. Y el objetivo no es ser de color rosa, naranja o azul o rojo, sino el objetivo es reformar este país y que sea un país donde la gente viva mejor. Y, por tanto, no vamos a entrar en ese juego que nos parece que no está a la altura de las circunstancias del momento. Y en cuanto a la otra pregunta, otra vez me he olvidado. Vidal Cuadras. Bueno, tenemos el contacto que hemos tenido porque hay buena relación, igual que con otras personas de otros partidos, pero de momento no ha habido ningún contacto específico con una plataforma. Es verdad que se nos acerca gente de diferentes plataformas civiles y siempre hemos estado abiertos a recibir a todo el mundo, a hablar con todo el mundo, pero no hay un contacto directo especial, sino con las personas que sí conocemos, personas que forman parte. De hecho, me han invitado también a algún acto y he participado en algún acto. También a personas que forman parte de esa plataforma han venido a algún acto nuestro, pero no hay un vínculo directo entre plataformas. También les digo una cosa, el Movimiento Ciudadano tiene una particularidad. Hemos querido hacer un manifiesto que lo firmen las personas y no los partidos ni las plataformas. En tanto en cuanto queremos que sea una red de ciudadanos, no de partidos ni de plataformas. Por tanto, queremos que las personas sean los protagonistas y que se firme a título individual. Hay gente que lo firmará y pertenecerá a un partido, a una empresa, a un sindicato o a nadie. Y por tanto, no queremos vincular a esas entidades, sino solo a las personas. Usted a Vidal Cuadras no le ve encabezando la lista del Movimiento Ciudadano, ¿no? Mire, es que tenemos el capricho de hacer primarias, de verdad. Y ni siquiera yo mismo, que soy presidente del partido, me atrevo a formularme como candidato de nada, por lo menos, por lo tanto, alguien que ni siquiera forma parte de una plataforma, pues menos, ¿no? Entonces, no, las quinielas entiendo que periodísticamente tengan su morbo, su interés, pero políticamente es más sencillo. Los ciudadanos escogen y cuando haya elecciones, pues habrá unas primarias y escogerán a sus candidatos. Y quien se quiera presentar, pues necesitará una mínima garantía, supongo, jurídica y se presentará. Entonces, no. Segundo Sam, de Voz Populi, dice, ¿ha mantenido algún contacto con el exdiputado vasco del Partido Popular, Santiago Abascal, para que se incorpore a su Movimiento Ciudadano? Desde 24 Horas Televisión, dice Española, hace unos días, al ser preguntada en Televisión Española por qué no se unen Partido Popular de Cataluña y Ciutadans en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho dijo que usted es de izquierdas. ¿Se siente usted de izquierdas? Y finalmente Fernando Jauregui, del diario Crítico, no pregunta, dice, ahora, señor Rivera, le llaman Le Rouge. Vamos a ver por partes. Respecto a lo de Santi Abascal, es conocida mi buena relación con Santi.
ha venido como presidente de DENAES, que es una fundación que preside, creo que fue el acto que se hizo en Madrid, y hay buena relación personal, pero no hay ningún tipo de contacto. Insisto, ya sé que las quinielas son necesarias incluso y lógicas, pero no hay ningún tipo de contacto. Aquí, de hecho, en esta plataforma no estamos fichando. Algunos dicen, ¿habéis fichado? Digo, que no fichamos a nadie, hombre, que aquí la gente se inscribe, viene a un acto, participa y dice, ¿en qué puedo colaborar? Y esa yo creo que es la grandeza también de este movimiento ciudadano, no ir fichando a nadie porque no es el objetivo. Respecto a lo del Partido Popular y lo de izquierdas y la señora Camacho, primero quiero dejar clara una cosa. Sumar fuerzas políticas no quiere decir ir en la misma lista, quiere decir sacar el máximo número de votos posibles para sumar y tener una mayoría. Lo digo porque algunos, cuando dicen que hay que sumar, dicen, pues entonces irán ustedes juntos en una lista con el PSOE y el PP. No, se presentarán, nosotros también, nos votarán y sumaremos si podemos sumar para que Junqueras no sea el presidente. O sea, ese es un poco el objetivo. Por tanto, ese es el planteamiento. Es más, habría gente que nos vota a nosotros que nunca votaría al Partido Popular, o que nunca votaría al PSOE, que nunca votaría a Bárcenas, o que nunca votaría a los ERE. Por tanto, hay que dar una salida limpia para que esa gente vote con ilusión y no con la nariz tapada. Y lo tienen que entender, no es nada contra nadie. Es que nuestra plataforma aglutina gente que si no se quedaría en casa. ¿En qué escenario habría elecciones anticipadas, en su opinión, en Cataluña? Pues yo creo que estamos frente a ese escenario. Es decir, hacer una pregunta imposible de manera unilateral creo que abre la puerta a ese escenario. Yo ayer mismo preguntaba a Artur Mas en la rueda de prensa si el 9 de noviembre no será realmente la fecha de la convocatoria de elecciones. Porque si le suspenden la ley de consultas por inconstitucional y no puede celebrar un referéndum, y eso será seguramente antes del verano, pues supongo que poco margen queda. Una de dos, o se dedica a gobernar, que sería fantástico, o convoca elecciones anticipadas y vamos a las urnas y les intentamos ganar. No queda otra. Es decir, pero yo, desde luego, para tener una legislatura con Artur Mas sin gobierno, todo el día hablando del referéndum, abandonando las políticas económicas y sociales, sin hacer reformas estructurales de ningún tipo. Para eso prefiero unas elecciones que es el menos de los males, ¿no? Esa es la realidad. Amelia Salanueva, senadora, dice qué opinión le merece la España de las autonomías y de régimen foral navarro. ¿Es partidario de respetarlo o suprimirlo? Sainz de la Maza dice, si llegan al poder, tocarán el tema de las autonomías, se devolverían las transferencias al Gobierno central, transferencias como educación y sanidad. Yo creo que ya no tenemos un Estado autonómico. El Estado autonómico, si uno lee la Constitución, era otra cosa. Era un Estado que pretendía descentralizar funciones, tener organismos políticos y administrativos descentralizados y trabajar por lo común. Yo creo que nos hemos acercado a un reino de taifas en el que se han creado núcleos de poder político que han negociado por la ley electoral y por otros motivos con los gobiernos centrales y no han hecho un desarrollo con una hoja de ruta del Estado autonómico con sus limitaciones en competencias, financiación. No. Se ha desarrollado a golpe de pacto entre nacionalistas y gobiernos nacionales. Y luego los demás han sumado otras comunidades a esos pactos. Ese es el desarrollo autonómico. Por tanto, soy partidario de que el Estado autonómico vuelva a ser un Estado autonómico. Quiero que sea racionalizado, que no hayan duplicidades, que tenga sus competencias y se diga cuáles son del Estado, cuáles son de la autonomía, cuáles son locales, qué financiación tiene cada ente. Y, en definitiva, se clarifique una situación en la que ahora estamos más allá del Estado autonómico. Entonces, quien dice no, hay que acabar con el Estado de las autonomías, les recuerdo que hay estados descentralizados que funcionan y hay estados centralistas que funcionan. El problema está en la clase política que lo dirige, en el sistema de partidos que tenemos y en la descentralización no de funciones al ciudadano, sino de poder. Es una lucha de poder, no pensando en el ciudadano. Yo, por tanto, creo que hay que revisar el Estado autonómico, limitar las competencias de cada uno, la financiación de cada uno, que nadie se meta en campos que no le toca, por ejemplo, en política internacional, que pinta a las comunidades autónomas haciendo política exterior o haciendo discursos por todo el mundo. Pues nada. Ahora, habrá cosas que a lo mejor las puede gestionar mejor la comunidad autónoma que el Estado o el ayuntamiento. Y eso no es malo. O sea, el problema de España, de verdad, no es descentralizar, es quiénes están al frente de según qué instituciones y qué partidos han hecho esa descentralización y cómo, ¿no? En ese sentido, soy partidario. Si finalmente, dentro de los fueros y los cupos, yo lo siento mucho, ya sé que esto no es popular en algunas partes de este país, pero a mí me parece que tenemos que ir a un modelo en el que haya una hacienda común de un Estado contemporáneo y moderno. Y, por tanto, no soy partidario de mantener cupos ni haciendas provinciales en un Estado. Si tú le explicas a cualquier federalista del mundo el cupo y no lo entiende. ¿Cómo? ¿Que tenéis unos privilegios territoriales, unas haciendas pequeñitas en cada uno de esos fueros? Sí.
¿Y por qué? Pues mire, porque viene de las guerras carlistas, porque se incorporó, porque durante el franquismo se mantuvo y porque la Constitución, por motivos políticos, decidió incorporarlo a la Constitución. Pues bueno, pues si hay que reformarlo todo en este país, a lo mejor también hay que entrar y decir, ¿y si tenemos una hacienda común y un reparto de riqueza común con impuestos locales, con impuestos autonómicos y con impuestos estatales, como en Estados Unidos o como en Alemania? Y sabemos a quién le pagamos cada cosa. Me parece que ese modelo es mucho más transparente, más nítido y no vamos a un modelo de cupos. Porque los cupos hay un problema, que cuando los mantienes otros lo quieren copiar. En Cataluña dicen, no, es que en el País Vasco, en las provincias vascas y en Navarra hay un cupo y está incorporado a la Constitución. Pues yo creo que no hay que copiar los privilegios, hay que suprimirlos. Francisco León le pregunta si ha pensado usted en usar la letra que escribió Sabina para el himno nacional, de modo que sea la canción de su campaña para extender el movimiento Ciudadanos. Pues mire, la verdad es que en la campaña 2012 tuvimos el honor de poder utilizar y tener la autorización de Joaquín Sabina para utilizar esa letra que nos pareció magnífica, que es un himno que huye de los reyes católicos, pero también huye de los falsos mitos de la España que se rompe, y es una canción que habla de ciudadanos. Cada uno de sus párrafos dice ciudadanos, ¿no? Entonces nos pareció muy buena, pedimos permiso, la utilizamos en la campaña 2012 y desde luego que no nos importaría seguir utilizándola, ¿no? Pero me parece que Sabina dice una cosa simbólica, intentar ponerle letra a España, y yo creo que a los españoles nos toca intentar ponerle también letra a nuestro país, pero en forma de reformas y de cambios, ¿no? No quiero entrar en polémica sobre quién debe poner el himno al país, eso es una decisión de las Cortes, que por cierto no hacen ni caso a las propuestas de este tipo de artistas, pero sí que me parece que simbólicamente hablar de ciudadanos me parece mucho más potente en un himno que no que hablar de guerras pasadas y de sangre y otras cosas, ¿no? Arturo Cifuentes, en su opinión, ¿hay margen en la Constitución para que Su Majestad pueda hacer algo, algún pronunciamiento o gestión? ¿Se opone el Gobierno a esta posibilidad? ¿Sería peor y por eso no conviene? ¿No cree que son cientos de miles los españoles que apreciarían un gesto en ese sentido de Su Majestad? Dos cosas. Primero, yo no soy monárquico, soy constitucionalista y acepto y me parece bien que haya una jefatura de Estado con una monarquía constitucional, entre otras cosas porque el monarca no hace política. El día que el monarca haga política, pues entonces... Ni siquiera para defender la unidad nacional. Me voy a intentar explicar. Es decir, lo estoy intentando explicar porque no es sencillo. Me parece que la Constitución dice los papeles muy limitados que tiene el monarca o el jefe de Estado. Pero como jefe de Estado, y ahora voy ahí, como jefe de Estado creo que defender la unión de todos los españoles y la Constitución es función también del jefe de Estado. Porque es quien representa básicamente la unión de todos los españoles. Entonces, sí que creo que puede haber, como pasó ya en algún discurso, pronunciamientos, la defensa de los valores de la Constitución, pero no contra nadie, sino en defensa de los valores de la Constitución. Y eso creo que ya de alguna manera se ha introducido en algún discurso, algunos se han puesto muy nerviosos, me parece que es normal, pero tampoco esperemos que una monarquía constitucional sin poderes políticos resuelva lo que no resuelven los políticos. No carguemos sobre la jefatura de Estado lo que no son capaces de hacer desde las reformas de unas Cortes Generales o desde la política. Es la política y somos los que estamos en política los que tenemos que resolver los problemas, y la jefatura de Estado, tal y como está configurada, tiene funciones muy limitadas y eso sí, me parece bien que hayan pronunciamientos públicos en defensa de esos valores de unión, de libertad, de igualdad o de solidaridad. En nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica, don Carlos Collantes, de esta última, va a despedir el acto. Quisiera agradecer al señor Rivera su intervención, en la que, siendo ya, se le podría considerar un veterano en esta tribuna, nos ha conseguido transmitir una vez más su entusiasmo y, sobre todo, esa visión revitalizadora de la democracia española que quizá nos es muy necesaria. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y un feliz año 2014.